Bueno, mi contacto en AFA llega con mi llegada casi a la universidad. Yo llego a Oviedo en el 75 y en diciembre del curso 75 se funda o se crea en la Universidad de Oviedo la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, AUPEN, la primera organización legal de mujeres en la Universidad de Oviedo, de la que formo parte de su grupo promotor o gestor. Y a partir de esa organización, que de alguna manera plantea el tema en la universidad, al año siguiente mujeres de distintas organizaciones políticas planteamos la posibilidad de crear una organización feminista regional, y yo en ese momento militaba en el Partido del Trabajo de España, y como mujer dentro de ese ámbito político pues me incorporó a la lucha feminista. No me incorporó en ese momento, sí me incorporó al debate de la creación de AFA, y por tanto desde sus inicios en el año 76 participó en los debates de fundación. Luego, con posterioridad, pues bueno, ya una vez funcionando, creada AFA, que ya ha hablado otras de todo ese tema, supongo, pues mi participación en los primeros años está ahí un poco en representación del Partido del Trabajo. Soy parte de las mujeres de la doble militancia en aquel momento, una doble militancia que se va puliendo y va decantándose hacia el feminismo autónomo con el paso de los años. Y en el momento que abandono la militancia de partido, me implico totalmente en el tema del feminismo y digamos que me incorporo al sector del feminismo autónomo. Dentro de AFA ha habido claramente tres etapas. Yo creo que, por hacerlas en grandes bloques, está esa primera etapa de gestación, fundación y las acciones más llamativas de los primeros años de la transición, que podrían ser desde el 76 al 80, 82, 83, y a partir de ahí se inicia una etapa, digamos, un poco gris dentro de lo que es la Asociación Feminista de Asturias. Una etapa en la que las contradicciones internas, motivadas un poco por el inicio del trabajo sectorial dentro de los distintos campos, de empezar a trabajar el feminismo desde sectores en vez de desde la globalidad del pensamiento feminista, pues hace que haya un grupo más implicado con el tema de educación, o que haya gente que se ha planteado mayor autonomía del movimiento feminista, con otros presupuestos que de alguna manera pues recogían un pensamiento que yo considero un poco mixto, que no es ni de la igualdad ni de la diferencia, que en aquel momento, bueno, pues, y todavía se sigue diciendo, ¿no?, es hacia la igualdad desde la diferencia, y que recogió posiblemente en sus inicios lo que fue Comadres, la tertulia feminista de Comadres, que fue el primer grupo o la primera organización hija de AFA que la abandona, o sea, que abandona el útero materno de AFA para constituirse autónomamente como una organización en Gijón, en este caso. Por esos años sale también otra organización que empieza a trabajar el tema de la salud de la mujer, que es Nielda. También sus integrantes eran mujeres de AFA de siempre, desde el principio. Y por otra parte, en el año 85-86 el grupo de educación empezamos a trabajar también al margen de AFA, y se constituye el colectivo Escuela No Sexista y el Espacio Experimental de Mujeres, dos colectivos que desmembran AFA de Oviedo. Y aunque en ningún momento ninguna de las mujeres que estuvimos en AFA y fuimos creando otros colectivos de trabajo sectorial, por decirlo de alguna manera, renunciamos a nuestra militancia o nuestra pertenencia a AFA, sí que es cierto que durante los años, pues desde el 84, 83, 85 hasta el año 2006, AFA digamos se pierde en el contexto de otras organizaciones, queda en un periodo de latencia
en el cual las feministas de AFA trabajamos en otros ámbitos, en otros espacios, y en el año 2006 se recupera un poco aprovechando que la ley de asociaciones nos obliga a renovar estatutos y que nos hace conscientes, o algunas mujeres como a Begoña, que fue la primera que se dio cuenta de que con esa reforma de estatutos las organizaciones que no los renovaran se perderían, y en ese caso se perdería la Asociación Feminista de Asturias, la primera, digamos, organización de ámbito regional feminista después de la dictadura en este país, ¿no? De la segunda ola del feminismo de los años 70, y que yo creo AFA define bastante bien, ¿no? Ante la posibilidad de que se perdiera, decidimos ceder alguna de esas hijas de AFA, y que en este caso fue el Espacio Experimental de Mujeres quien decidió volver al útero materno y dejar ceder, digamos, sus estatutos, no renovarse, y recuperar, sí, la Asociación Feminista de Asturias, recuperar los estatutos de AFA, renovarlos y mantener la asociación. Fue una sorpresa muy agradable la convocatoria que se hizo de reunificación o de reencuentro otra vez de AFA, porque fue una convocatoria en la que acudieron casi 100 mujeres de aquella antigua AFA, que a lo largo del tiempo pues fue perdiendo, incorporando mujeres, y que en este reencuentro pues yo creo que estuvimos, no voy a decir todas porque seguramente fuimos muchas más, pero sí un buen grupo significativo de la historia de AFA. Bueno, a partir de ahí AFA intenta recuperar un pulso feminista, dificultoso, porque aunque todas hemos vuelto a ese espacio, sí que es verdad que tampoco hemos abandonado los espacios propios que fuimos creando, con lo cual pues digamos que es un trabajo lento, con más bajos que altos en muchas ocasiones, pero que pienso que necesita también ese tiempo de reflexión, y que además tiene mucho que ver con la situación de las organizaciones de mujeres o del feminismo actual, en Asturias en concreto, que es el que mejor podemos conocer, aunque no dista mucho de otras realidades, ¿no? Hay un hecho significativo que tiene que ver con ese bajón de la dinámica de activismo y de debate y de pensamiento político feminista que en su momento generó AFA, y que tiene que ver con el feminismo institucional, o sea, con la potencia con la que irrumpe en las organizaciones el proteccionismo institucional, ¿no? A partir de los años 80, mediados de los años 80, la multiplicación de asociaciones también obedece a criterios de subsistencia, de alguna manera. Aparecen las subvenciones, hasta entonces las organizaciones de mujeres funcionaban digamos con sus propios medios, y a partir de ahí aparece la posibilidad de que las instituciones públicas, las administraciones públicas financien los programas de las organizaciones de mujeres. No es directamente cierto que condicionen en exceso, es decir, la administración no te dice tienes que hacer este programa, pero sí que es verdad que ahí genera cierto clientelismo. Entonces, cuando tú quieres hacer cosas o necesitas el dinero para pagar determinados gastos de la organización a los que no llegas con los dineros propios, tiendes a ceder parte de tu autonomía pues en aras de conseguir el mayor beneficio económico posible de las subvenciones. Yo creo que en ese sentido lo que ha hecho es que las organizaciones de mujeres se centren en cumplir unos programas, en pedir un dinero para hacer una cosa y estar obsesionadas con tengo que hacerlo, aunque no me haya dado tiempo, tengo que justificarlo. O sea, el aparato burocrático que generan las subvenciones es vicioso de alguna manera, y lo que hace es que las organizaciones de mujeres vivan o trabajen para la subvención, para el programa subvencionado. Entonces se ha perdido frescura en el debate, se ha perdido contenidos y sobre todo se ha perdido formación.
estos días hemos estado bueno, pues dándonos un poco cuenta de lo que significa todo el discurso relacionado con el derecho a nuestro cuerpo. Nos encontramos otra vez, como en los años, a principios de los años 80, peleando por el derecho al aborto. Estamos en las mismas circunstancias casi que estábamos, solo que digamos que partimos ahora de aquella pequeña conquista de los años 80, es decir, de conseguir que el aborto se despenalizara en 3 supuestos, pero que no suponen ninguna garantía del derecho a la autodeterminación sobre nuestro cuerpo de las mujeres, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues de alguna manera hemos perdido un tiempo hermoso de un debate que hemos aparcado sobre conceptos, estrategias y formas de hacer política a las mujeres. En el encuentro que hemos tenido el otro día, 60 mujeres en torno al aborto y al derecho a nuestro cuerpo, se hizo patente la diversidad de posiciones que hay y la falta de, en algunos casos, de trabajo en el discurso político de esas reivindicaciones. Entonces yo creo que es importante recuperar ese tono. El feminismo institucional está bien, es su función, es parte del estado de bienestar, parte del estado democrático, pero no puede ser el feminismo de vanguardia que fue siempre, no puede ser el feminismo que vaya por delante marcando la pauta de la política de las mujeres. Es un feminismo que debe de ir recogiendo lo que las mujeres vamos elaborando y no al revés. Y en ese sentido yo creo que recuperar, incluso desde AFA, ese pulso, ese debate de principios en los que vamos incorporando temas nuevos, ahora que de alguna manera las leyes están ahí, hay una ley de igualdad, hay una ley contra la violencia, hay muchas leyes que existen y que evidentemente hay que hacerlas funcionar. Hay otros aspectos que han sido consustanciales con el feminismo y que son más incómodos para las instituciones y para los gobiernos y que se han abandonado. Y es el ecofeminismo, o sea, toda la relación del movimiento feminista con los movimientos conservacionistas de la naturaleza, con el movimiento ecologista, es el tema del feminismo relacionado con las mujeres y su salud, es decir, con nuestros cuerpos y nuestras vidas, todos los programas, todos los procesos, todos los ejercicios de autoconocimiento, de autoformación que en los años 70, 80 desarrollamos, se han perdido. O sea, las nuevas generaciones no solamente no tienen educación afectivo-sexual en las escuelas, sino que tampoco tienen espacios de autoformación como nosotras nos creamos. Es decir, en nuestra época, dentro del movimiento feminista, las mujeres fuimos muy conscientes en aquel momento de los años 70-80 de la importancia que tenía conquistarnos el cuerpo, conocerlo y hacerlo nuestro, algo que hoy las chicas más jóvenes desconocen. Es decir, hoy no hay grupos de autoconocimiento. Yo estoy persuadida de que hoy en el instituto, en cualquier centro escolar de secundaria o en la universidad, le preguntamos a alguna chica si alguna vez en su momento, en su vida, se ha colocado un espéculo, se ha mirado la vagina por dentro, sabe de qué color es el cuello de su útero. Estoy persuadida de que nos encontraríamos con un casi 99,9% de mujeres que no lo han hecho nunca. Y si lo conocen es porque han tenido la suerte de encontrarse con una ginecóloga excepcional que a la hora de hacerle una revisión y colocarle el espéculo la ha invitado a mirarse, a verse o a conocerse. Eso hace que anécdotas como la que me ocurrió a mí el otro día explicando por qué nos oponíamos a la vacunación de las niñas contra el virus papiloma humano, que previene, o dicen que previene contra el cáncer de cervix, me pregunte una chica de la universidad que qué es el cervix. Claro, el cuello del útero. ¿Tengo que decirte dónde está el cuello del útero? No hace falta. Con un no hace falta, que yo casi apostaba a que iba a continuación a mirarlo en el Google, a ver qué era lo del cuello del útero, ¿no? Es decir, que ese desconocimiento abismal que hoy las mujeres tienen hace que estemos a estas alturas todavía
pidiendo a la administración que debata, que abre, que apruebe de una vez y que ponga en vigor un protocolo del parto no medicalizado, o menos medicalizado, o más natural. Estamos con esta tesitura cuando en los años 80 muchas mujeres ya reivindicábamos el parto en casa de nuevo, el parto natural, o un parto menos medicalizado y menos controlado. Hoy las mujeres masivamente se vuelcan al tema partos con cesárea, partos con epidural, se llora por ellas. Es decir, evidentemente las mujeres tienen que decidir y saber cómo quieren ese parto, pero tienen que saber qué supone el parto, tienen que saber qué proceso es el que están generando, en qué proceso están y qué es lo que están haciendo. Y yo pienso que hay muchas mujeres hoy que tienen una fe ciega en la medicina, en una medicina que no las autoriza en el término de dotarlas de autoridad, sino que las coloniza. Es un momento en el que las mujeres se entregan a lo que diga el experto o la experta de turno, enajenándose un cuerpo, que solamente ellas son las que van a saber lo que están sintiendo, lo que está pasando ahí, lo que están generando. Entonces, en ese sentido, me parece que el movimiento feminista ha dejado de pensar la importancia que tiene nuestro cuerpo para las mujeres y sobre todo la importancia que tiene como elemento simbólico de autonomía. Es decir, una mujer que no conoce su cuerpo es imposible, o sea, una mujer que no controla su cuerpo, que no es dueña de su cuerpo, no es dueña de su vida. Es decir, podemos pensar que durante mucho tiempo ese discurso en el mundo del feminismo fue un poco temeroso o ambiguo, no sé qué palabra utilizar, en el sentido de que el cuerpo siempre fue nuestra cárcel y en algún momento necesitábamos salir de ese cuerpo para reivindicar otra vida al margen de lo que supone nuestra estructura fisiológica y nuestra posibilidad de ser madres. Una vez que hemos conseguido pues desclaustrar o sacar de esa cárcel nuestras vidas, yo pienso que es importante ser conscientes de que no somos mujeres ajenas a nuestro cuerpo. Entonces, vivir en un cuerpo de mujer, evidentemente, no puede ser exactamente igual que vivir en un cuerpo de otra persona, porque los cuerpos también condicionan de alguna manera o determinan muchas formas de estar en el mundo, de pensar y de hacer. No hasta el punto de que sean excesivamente determinantes, pero sí hay ciertas matizaciones que hace el cuerpo, y el no control de ese cuerpo no permite un control de la vida o de otros aspectos de la vida. Digamos que es el elemento clave. Es decir, si yo no puedo decidir sobre mi cuerpo, ¿cómo puedo aspirar a decidir sobre otros elementos de la vida que son más ajenos a mí o que están más determinados por el entorno? Es decir, mi cuerpo lo puedo determinar yo. Todo lo que hago en la vida viene más determinado por el entorno que por mí misma. El discurso o el trabajo que tenía AFA cuando se constituyó era arduo, porque la etapa que le tocó vivir era la primera etapa de la transición y había demasiadas cosas por conquistar. O sea, ahí teníamos un trabajo arduo con el tema de la ley de divorcio, el tema de los delitos de amancebamiento, de adulterio, de peligrosidad social, todavía en sus orígenes el tema de las legalizaciones de los movimientos sociales. Entonces, AFA no podía ser ajena a toda esa construcción de la democracia básica, por decirlo, de derechos cívicos, de derechos ciudadanos. Entonces, al principio, y sobre todo también porque había una carga muy fuerte de mujeres de doble militancia, o sea, había muchas mujeres que estaban militando en los partidos y se solapaba la estrategia política de los partidos en el ámbito de la mujer como un sector. Entonces era lo que se llevaba a AFA, aquella parte de la política que cada una tenía en su partido, que tenía que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, ¿por qué? Pues porque las mujeres sí que eran ciudadanas de segunda, es decir, entonces había que recuperar derechos ciudadanos para las mujeres, y había una pelea ahí. Pero esa pelea no fue ajena también a ese otro sustrato de los grupos de amigas
que al calor de las ideas feministas y de lo que nos iba llegando de Europa, íbamos creando aquellos grupos de autoconocimiento, porque leíamos, debatíamos, y aunque no fueran las reuniones oficiales de AFA, donde muchas veces era pues la puesta en juego de nuestras habilidades dialécticas y políticas en el campo de los partidos políticos, sí que cuando salíamos de esas reuniones teníamos otros microgrupos de mujeres feministas que íbamos pasándonos libros, recogiendo información, informándonos de los movimientos en Europa y en otras partes del mundo, y íbamos aprendiendo. Cuando empezábamos con el tema de los abortos, que ya se habrán contado aquellas historias, pues claro, empezábamos a disponer de elementos que nos permitían también utilizarlos para nuestro propio conocimiento, es decir, conseguíamos espéculos, conseguíamos diafragmas, pues las que viajaban a Londres venían con, las que venían de París traían tal, en ese ámbito. Las relaciones entre los grupos de mujeres amigas, no voy a decir que dentro de lo que fuera AFA, pero sí AFA era el motor de esa generación de interés o por conocer, por saber, por vernos, ¿no? O sea, por aprender algo que nos había sido negado, con lo cual digamos que parte de ese aprendizaje era paralela al discurso que había en el AFA más político, ¿no? O sea, más de interrelación de los grupos políticos. Cuando al principio de los años 80 se estabiliza, digamos, ya el tema transición, los derechos, la Constitución ya está rodando, los derechos ciudadanos empiezan a aparecer. El año 81 yo creo que hay un elemento bonito de AFA, se organizan unas jornadas en la facultad entonces de pedagogía en Valdesalas, en el campus bueno, no sé cómo se llama ahora. El caso es que bueno, en esas jornadas aparecen discursos que empiezan a ser nuevos, es el discurso de las mujeres y el amor, el discurso de las mujeres en las relaciones personales o intrapersonales, la importancia de lo personal, de la realización personal, de hablar otro discurso menos político, más vinculado a las vivencias de las mujeres, recuperar para el ámbito de lo político aquello que había sido parte de lo privado. Está ahí esa estupenda eslogan de lo personal es político, ¿no? Yo creo que esas jornadas fueron interesantes porque para muchas supuso ver también política en esos otros ámbitos de la vida cotidiana que hasta entonces habían estado al margen, que es el de las relaciones interpersonales, ¿no? Esas jornadas fueron unas jornadas que se vivieron con expectación, que todas disfrutamos mucho, que hablamos muchísimo y que de alguna manera marcaron pues casi el final de aquella FA más política, ¿no? Porque a partir de ahí sí que fue cuando comentaba antes, apareció un poco la diáspora de las mujeres que fueron vinculando sus campos de interés a ámbitos concretos de trabajo, ¿no? En muchos casos también se vinculó ese ámbito de interés al ámbito profesional de cada una, lo cual, visto desde ahora, es una manifestación más de cómo desde el feminismo vas haciendo de lo personal política. En la medida en que yo soy feminista y trabajo en un ámbito de educación, mi ámbito de plasmación política de las ideas feministas va a ser el educativo, entonces prioritariamente voy a preocuparme de las mujeres y la educación, cuál ha sido su papel, cuál ha sido su educación, cómo se puede modificar, para qué sirve, cómo están ese tipo de actuaciones. Las diferencias entre AFA de antes y AFA de ahora, digamos que estamos otra vez como al principio, refundándonos, o sea, tratando de buscar ese espacio que pueda poner equilibrio
el trabajo entre las relaciones hasta cierto punto imprescindibles por el aspecto económico con las instituciones, y la necesidad de crear un discurso propio, de buscar un espacio para hacer cosas nuevas, es decir, reinventarnos una actividad que hasta ahora ha estado muy mediatizada por actividades estándar. Entonces, iniciar esta dinámica, por ejemplo, de publicaciones que hemos iniciado en AFA con la revista Gaudiosa, con los cuadernos feministas, yo creo que es un reto que debemos de aprovechar, y que nos lleva otra vez al discurso de las ideas. Es decir, ¿qué es lo que vamos a publicar? Supone saber hablar de conocimiento y hablar también de los contenidos de esas publicaciones.